Radio Cooperativa, en su edición de noticias online, publicó este 30 de marzo del 2026 la siguiente noticia. Semana Santa. Autoridades prevén salida de 400.000 vehículos desde Santiago. En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, las autoridades proyectan que cerca de 450.000 vehículos salgan desde Santiago hacia distintos puntos del país. El mayor flujo se concentraría el jueves, jornada en la que se prevé el pic de desplazamiento desde la capital con un estimado de 180.000 vehículos. Ante este escenario se implementará un plan de contingencia en las principales carreteras que incluye el peaje a 1.000 pesos en horario matinal y en puntos específicos durante jueves, viernes y domingo. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Martín Rau, señaló: esperamos que dejen la capital cerca de 450.000 vehículos. Esa misma cantidad de vehículos también van a tener ingreso hacia la capital en otros horarios y otros días. Los pics que esperamos son para el día jueves después de las 12 horas. Para mitigar este impacto, el ministro destacó el beneficio tarifario. Hay algunas medidas prácticas para tratar de evitar e incentivar que las personas planifiquen mejor su viaje y evitar estas congestiones mayores. Lo primero es lo que se conoce como el peaje a Luca, que es una reducción de cerca de un 70% de las tarifas. Esta medida estará disponible durante las mañanas en los peajes de Los Prados, Zapata, La Vega y Angostura. Además, se aplicará una rebaja del 50% en la tarifa para camiones que circulen durante la noche, junto con restricciones para este tipo de transporte en determinados horarios diurnos, con el objetivo de disminuir la congestión. Hasta ahí la noticia. Cada año, las noticias de estos días son exactamente las mismas. Vehículos saliendo de Santiago, familias buscando distracción en feriados largos y en este año, como siempre, el Ministerio anunciando facilidades para los viajeros de ocasión. Curiosamente, ningún año los titulares de las noticias nos llevan a reflexionar sobre lo que en estos días se recuerda. La fecha marca el valor del peaje, el valor del petróleo, las bencinas, control en los terminales de buses y el infaltable reportaje sobre el precio del pescado, los que suben de manera brutal, pero siempre aparecen los compradores. Si bien estoy usando un tono un poco irónico en el comentario, quiero que sepa que no hay nada malo en descansar en estos días, pero junto con ello, mientras viaja, mientras se relaja, mientras disfruta en familia, también quisiera invitarlo a escuchar y reflexionar un poco lo que significa este feriado. Y para ello, vamos a ver lo que hacemos siempre. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí el pasaje. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, sin verlo y quizá sin entenderlo por completo, nos relata este pasaje. Palabras que superan cualquier escrito, comentario o estudio religioso moderno. Nos saca de golpe y quizá con algo de incomodidad de estas mini vacaciones para llevarnos directo al mensaje de toda la Biblia, concentrado en estas pocas palabras. Es nada menos que la descripción exacta de la crucifixión del Salvador. Y en el relato que viene a continuación le voy a explicar por qué es tan exacto. Lo primero que hay que entender, y vaya que es importante, aquí hay un hombre sufriendo, pero no por causas propias. No está hablando de un culpable pagando por sus actos, está estableciendo desde el inicio lo que ya hemos explicado en programas anteriores, la sustitución. Espero que lo recuerden. En este mensaje de Isaías, predicado hace 2700 años aproximadamente, la palabra de Dios anuncia al mundo que Jesús, su Hijo, quien es Dios mismo, sería muerto en una cruz por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Esto es importante, entiéndalo. Son nuestras rebeliones. Jesús, el sujeto del sufrimiento, no es el responsable de la culpa. La carga viene de otro lado. Desde el comienzo, el texto obliga a mirar hacia uno mismo, porque introduce una transferencia. Lo que es nuestro pasa a ser tratado en otro. Cuando el texto dice herido, recordemos que empieza así, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando el texto dice herido, no está usando una palabra liviana, está hablando de penetración, de daño causado por fuerza externa, de perforación real. Y eso
cuando se observa lo que ocurrió en la crucifixión, no es una metáfora. El cuerpo de Jesús fue efectivamente atravesado, clavos insertados en las muñecas, atravesando estructuras óseas diseñadas para soportar peso, generando no solo fijación a la madera, sino compresión de nervios. El nervio mediano, al ser afectado, produce un dolor que no es solo localizado, sino que se irradia, quema, que se dispara como una descarga eléctrica a través de los brazos. Cada movimiento no es solo dolor físico, es una activación constante del sistema nervioso en su nivel más agudo. Luego el texto avanza un nivel más profundo, no dice solo herido, sino dice molido. Por ello, en este comentario ya expuse que este versículo nos da la información en detalle. Molido nos ayuda a comprender que no estamos hablando de una lesión puntual, estamos hablando de un proceso de destrucción total, de aplastamiento, de algo que es llevado progresivamente a un estado de colapso. La flagelación romana no era un castigo simbólico, recordemos que Jesús fue expuesto a 40 latigazos. Esto era un procedimiento que destruía el cuerpo antes de la ejecución. El látigo se llamaba flagrum, que en sus múltiples tiras tenía fragmentos de hueso y metal, por lo tanto, no golpeaba superficialmente. Cada impacto penetraba la piel, desgarraba el tejido subcutáneo y exponía el músculo. El músculo, al quedar expuesto, deja de cumplir su función de manera normal. Pierde continuidad estructural, pierde capacidad de contracción efectiva, se vuelve inestable y al mismo tiempo los nervios que recorren esa zona quedan parcial o totalmente expuestos, generando un dolor constante, continuo, no intermitente, que no depende del movimiento, sino que está presente incluso en reposo. A esto se suma la pérdida de sangre, no como un detalle, sino como un proceso central. La hemorragia producida por la flagelación lleva al cuerpo a un estado de shock. El volumen de sangre disminuye, la presión arterial cae. El corazón intenta compensar aumentando la frecuencia, pero no logra sostener el suministro adecuado de oxígeno a los tejidos. El cerebro comienza a recibir menos oxígeno. Aparecen la debilidad, el mareo, la desorientación. El cuerpo entra en un estado de emergencia permanente. No hay recuperación, solo deterioro progresivo, en pocas horas. También Jesús es burlado como rey con una corona de espinas, una intervención física en una de las zonas más sensibles y vascularizadas del cuerpo. El cuero cabelludo sangra con facilidad. Las espinas penetran, generan sangrado continuo, estimulan terminaciones nerviosas. El dolor no es localizado, se expande, se siente en toda la cabeza, en la cara, en la mandíbula, y esa sangre se suma a la pérdida ya existente. El shock se profundiza. Luego viene el intento de cargar la cruz. El cuerpo simplemente no responde. Los músculos desgarrados de la espalda no pueden sostener el peso. Las piernas debilitadas por la pérdida de sangre y el agotamiento no logran estabilidad. La coordinación falla porque el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. No es una cuestión de voluntad, es un colapso fisiológico. Y por eso otro hombre tiene que cargar la cruz. No es un detalle narrativo, es evidencia médica de que el cuerpo ha llegado a un límite funcional extremo. La muerte está en proceso. No hay descanso, no hay alivio, solo agotamiento y dolor intenso. En ese estado llega al lugar de la crucifixión. El cuerpo es clavado en la cruz en una posición que impide la respiración natural. El tórax queda expandido. La inhalación ocurre, pero la exhalación se vuelve extremadamente difícil. Para poder expulsar el aire, el cuerpo necesita elevarse, apoyarse en los pies, tirar de los brazos, pero cada uno de esos movimientos activa el dolor en las zonas perforadas, en los músculos desgarrados, en los nervios comprimidos. Cada respiración se transforma en un esfuerzo consciente. No hay automatismo,
Respirar deja de ser algo involuntario y pasa a ser una decisión dolorosa, repetida una y otra vez. Con el tiempo, el cuerpo no logra eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Se acumula en la sangre. El equilibrio químico del organismo se rompe. El sistema nervioso comienza a fallar. Los órganos empiezan a entrar en disfunción. Y todo esto ocurre de manera progresiva, no instantánea. Es una muerte que se acerca lentamente, mientras el cuerpo intenta sostener funciones que ya no puede mantener. Es un dolor físico, emocional, imposible de sufrir sin terminar muerto. Lento, doloroso, pero a partir de las palabras expresadas por Jesús, podemos entender que había algo todavía aún peor en la cruz. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, hay una condenación eterna en un lugar espantoso de sufrimiento eterno, el lago de fuego, del que se han dicho muchas cosas, incluso que no existe, pero déjeme decirle que la condenación eterna es una realidad, y si no es por fuego, será algo tan espantoso y de sufrimiento como el fuego. ¿Por qué se lo digo? Porque el precio que se pagó para evitarlo es del mismo peso. Jesús, Dios mismo, clamó en este momento por el abandono de su Padre. Justo antes de la hora novena, que es la hora de la muerte, es que el Señor clama en absoluto abandono. Pero, ¿quiere ver el peso de esto? ¿Qué significa esto? Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hasta ahí el pasaje. Jesús no está clamando por sentirse solo. La realidad de este acto es aún más profundo. Es que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Dios quiso someterlo a padecimiento. Para que usted lo entienda, es como que su papá lo esté matando a usted. Eso es lo que está ocurriendo. El mismo sufrimiento que sufrían los animales del sacrificio que hemos conversado en estos programas, estaba ahora recibiéndolo Jesús. Dios lo estaba infligiendo sobre su propio Hijo. ¿Logra ver el peso de la cruz? Los sacerdotes que lo juzgaron de manera ilegal entre gallos y medianoche, los gobernadores Herodes y Pilato, el pueblo gritando crucifícale, los soldados escupiéndole, abofeteándole y finalmente clavándolo en la cruz, todo estaba bajo la supervisión de Dios. Toda la ira de Dios cayendo sobre su Hijo Jesús, por culpa de usted, por mi propia culpa y por todos los pecadores condenados al lago de fuego. Finalmente, un soldado abre el costado con una lanza y sale sangre y agua. No es una observación decorativa, es una descripción precisa de lo que ocurre en un cuerpo sometido a tal trauma así de extremo. La separación de componentes sanguíneos junto con la presencia de líquido acumulado en cavidades como la pleural o la pericárdica indica un colapso total del sistema cardiopulmonar. El corazón ha sido afectado. Los pulmones están comprometidos. El cuerpo ya no funciona. Está en fallo total. Jesús muere. Jesús fue molido. Note cómo lo expresa el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Imposible ser más claro. No se trata solo de sufrimiento, es castigo. Por favor, no se distraiga, querido amigo, ponga atención al lenguaje. Se trató de castigo. Sí, mi amigo, Dios no solo es amor y misericordia, también es santo y justo, y tiene la facultad y el carácter suficiente para castigar.
No fue un castigo aleatorio, es un castigo que tiene un propósito, nuestra paz. Es decir, hay una relación directa entre lo que Él recibe y lo que otros obtienen. Hay un intercambio. Lo que debería recaer sobre nosotros, sobre mí, recae sobre Jesús. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí el pasaje. Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, justo y santo, por nosotros fue hecho pecado y recibe el castigo por ese pecado. Mi querido amigo, recibe el castigo que merecía usted, recibe el castigo que merecía yo. Y finalmente, la frase que cierra el pasaje con una afirmación que recoge todo lo anterior es, por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga no es una herida aislada, es el estado completo del cuerpo después de todo el proceso. Es la suma de las perforaciones, los desgarros, la pérdida de sangre, la asfixia, el colapso. Es el resultado final de haber sido herido y molido. Y el texto dice que es precisamente ese estado el que produce la curación. No una curación superficial, no una mejora circunstancial, una curación que responde directamente al problema que el mismo versículo definió, las rebeliones, los pecados. La solución no viene de un esfuerzo humano, ni de una práctica religiosa, ni de una corrección moral progresiva. Viene de ese acto específico, de ese proceso completo, de ese cuerpo llevado al límite absoluto. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, si usted se fue de weekend, si lo está pasando bien, excelente, y gracias a Dios que pueda disfrutarlo, pero junto con ello, ya que nos está escuchando, aprovecha de meditar en su situación. Mañana estará de pie frente a Dios para rendir cuentas. Todos estaremos allí. Hoy Dios dice en su palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tan sencillo como eso, creer, pero a la vez sumamente complejo de entender. Si usted es católico, mormón, bautista, pentecostal, cualquier religión, y esa es su certeza, querido amigo, a la luz de lo que la Escritura dice, usted está condenado al lago de fuego. Dios dice que el único y exclusivo medio de salvación es creer en Jesús como el Salvador, como el justo que pagó por los injustos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los ritos y costumbres religiosas no salvan. Creer en Jesús es el camino de salvación definido por Dios. Ahora, el creer no es un hecho intelectual. Hasta el diablo cree. Y el diablo también le teme. Por lo que creer es hacer de Jesús el Señor de su vida. Todo en su vida será permeado por la palabra de Dios. Él mismo lo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Es decir, quien cree para salvación vivirá buscando ser un pequeño Cristo. Así se llaman los cristianos. Y el pasaje continúa. Pero si rehúsa hacer de Jesús su Señor y Salvador, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre usted. Así como Dios derramó su ira sobre Jesús, está facultado por usted mismo, si lo rechaza, para recibir la ira de Dios, el castigo en su propio cuerpo, en el lago de fuego, por rechazar al Salvador. Aún hay tiempo, aún puede ser salvo. Que Dios le bendiga.